Muy bien, chicos, la siguiente parte de física que nosotros vamos a estudiar es las leyes de Newton y la fuerza. Para comenzar a hablar de esto, lo primero que tenemos que definir es qué es la fuerza. Seguramente ustedes habrán escuchado esa palabra muchas veces en su vida, pero nunca se han puesto a pensar realmente qué es. Yo les voy a explicar que la fuerza, o les voy a definir que la fuerza es todo aquello que produce un cambio en el estado de movimiento de algún objeto. Y a partir de esta definición se desprenden las tres leyes de Newton. La ley de la inercia, que es la primera ley de Newton, nos indica que un objeto va a permanecer en reposo a menos de que llegue una fuerza y lo mueva. Por ejemplo, aquí tenemos una botella con agua. Esa botella con agua, si nosotros no la movemos para nada, nunca se va a mover. Si no hay una fuerza que llegue y que cambie ese estado de movimiento, nadie la va a mover. Yo la empujo y entonces en ese momento comienzo a aplicar una fuerza y cambia su estado de movimiento. Se empezó a mover esa botella. Si nosotros estuviéramos en el espacio exterior y tomáramos la botella y la aventáramos, esa botella va a comenzar a moverse eternamente, porque en el espacio exterior no hay nada que la detenga, no hay ninguna fuerza que cambie su estado de movimiento, a menos de que se acerque a un planeta y la fuerza de gravedad haga que ese objeto se estrelle contra el planeta. Por lo tanto, la primera ley de Newton, o la ley de la inercia, nos dice que los objetos tienden a quedarse haciendo lo que estaban haciendo. Si estaban quietos, se quedan quietos. Si se estaban moviendo, se quedan moviéndose eternamente hasta que llega algo que cambie ese estado de movimiento. Por otra parte, la segunda ley de Newton nos relaciona a la fuerza con la aceleración y la masa. Nosotros debemos de recordar que la masa es aquello que nosotros medimos en kilogramos. Un objeto que tiene una masa de 5 kilogramos es mayor, o su masa es mayor que un objeto que tiene una masa únicamente de 1 kilogramo. ¿Okay? La segunda ley nos pone esta fórmula, nos dice que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. ¿Y esto cómo se interpreta? Se interpreta como que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que nos imaginemos que tenemos un bolchito y un microbús que están completamente parados. Al bolchito lo empezamos a empujar con una fuerza determinada y va a acelerar en una cierta magnitud. Con la misma fuerza comenzamos a empujar al microbús y también va a acelerar con una cierta magnitud. Ustedes mismos piensen, ¿cuál va a acelerar más? ¿El bolchito o el microbús si a los dos les estamos aplicando la misma fuerza? Evidentemente, el que acelera más es el bolchito. ¿Por qué? Porque su masa es mayor, entonces la fuerza que nosotros tenemos que aplicar para acelerar es un poquito menor que si empujamos al microbús. Por eso se dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Mientras mayor sea la masa del objeto, la aceleración que se va a obtener es menor. Pero también dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Si yo tengo este bolchito y lo empujo con una fuerza determinada, va a acelerar a una cierta magnitud. Pero si vienen mis amigos y entre todos le aplicamos una mayor fuerza, la aceleración que vamos a obtener va a ser mayor. Es decir, a mayor fuerza vamos a obtener una mayor aceleración. Y de eso nos habla la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton es aquella que dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Si yo comienzo a empujar una pared, muy probablemente yo no voy a mover esa pared. Yo le estoy aplicando una fuerza a la pared, pero en el momento en el que yo empiezo a aplicarle esa fuerza a la pared, esa pared también comienza a aplicarme una fuerza a mí. Y es por eso que cuando yo empujo la pared, si no la logro mover, pues hasta parece que me estoy moviendo para atrás. Porque en el momento en el que yo aplico esa fuerza, la pared también me aplica la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Piensen en una bala, en una pistola con una bala. Cuando se dispara el gatillo, la mano chicotea, hace para atrás un movimiento. ¿Por qué? Porque la pistola está ejerciendo una fuerza sobre la bala, pero también está ejerciendo una fuerza sobre la mano de la persona que lo sostiene.
Uno no sale disparado como la bala porque la masa de uno es mayor y la masa de la bala es mucho menor que la de uno. Por eso la bala sale disparada con mayor fuerza, pero sí tiene la fuerza suficiente para hacer que la mano se haga para atrás. Entonces, estas son las 3 leyes de Newton. Ahora, con esto, especialmente con la segunda ley de Newton, vamos a comenzar a aplicar algunos problemas. ¿Ok, chicos? Muy bien, un problema que nos pueden poner en nuestro examen es uno como el que les estoy poniendo aquí. Nos dicen que un objeto tiene una masa de 40 kilogramos y se le aplica una fuerza de 70 newtons. Nos preguntan entonces cuál es la aceleración. De nuevo volvemos a un triangulito similar al triangulito de la fórmula de la velocidad, en el cual tenemos aceleración, masa y fuerza. Si a nosotros nos están preguntando la aceleración, entonces tapamos a la aceleración y la fórmula sería aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aquí yo ya puse la fórmula. Y en el mismo problema nos están dando los datos. Nos están diciendo que el objeto tiene una masa de 40 kilogramos y una fuerza de 70 newtons. Nosotros no lo había definido, pero ustedes deben de saber que un newton es igual a kilogramo multiplicado por metro y todo esto dividido entre segundo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza es igual a 70 newtons o a 70 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Cuando nosotros hagamos entonces la sustitución, vamos a tener que la aceleración es igual a 70 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado y todo esto dividido entre 40 kilogramos. 70 entre 40, lo que nosotros debemos de recordar es que kilogramos entre kilogramos se van y nos quedan únicamente metros sobre segundo al cuadrado. Podemos hacer la división de 70 entre 40. Como ambos tienen un 0, eliminamos el 0 de afuera, el 0 de adentro y vemos cuántas veces cabe el 4 en el 7. Únicamente cabe una vez, nos sobran 3. Agregamos un punto. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 30? Serían 7. 7 por 4, 28. Para 30 nos dan 2. Agregamos otro 0 y 4 por 5 nos da 20. Para 20, 0. Por lo tanto, esto es igual a 1.75 metros sobre segundo al cuadrado. Si se dieron cuenta, eliminamos las unidades de kilogramos y kilogramos y me queda únicamente metros sobre segundo al cuadrado. Esto es porque las unidades de aceleración están dadas en metros sobre segundo al cuadrado. Si a ustedes les dieron otras unidades al momento de que hicieron la eliminación, entonces probablemente no utilizaron la fórmula correcta o hicieron mal algo en el procedimiento. Tienen que regresarse. Vamos a ver otro tipo de problemas que también tienen que ver con la fuerza, la aceleración y la masa. Muy bien, el segundo problema que vamos a ver acerca de la fuerza es este. Dice que un objeto acelera a 25 metros sobre segundo al cuadrado cuando se le aplica una fuerza de 10 newtons. Entonces nos están preguntando cuál es la masa de este objeto. De acuerdo a el triangulito que les había mencionado, si nosotros tapamos a la masa, vamos a obtener que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. La acabo de apuntar aquí. Por lo tanto, nosotros sabemos que la aceleración, nos lo da el problema, son 25 metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza que se le aplica son 10 newtons o lo que es lo mismo, 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto lo vamos a sustituir nosotros en la fórmula y vamos a obtener lo siguiente: 10 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 25 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que tenemos arriba metros sobre segundo al cuadrado y abajo metros sobre segundo al cuadrado. Los podemos eliminar sin ningún problema y únicamente nos van a quedar kilogramos. Entonces esto va a ser igual a, vamos a poner los kilogramos y vamos a dividir 10 entre 25. Como no podemos, como el 25 no cabe en el 10, ponemos un 0, agregamos un punto, agregamos un 0. ¿Y cuántas veces cabe el 25 en el 100? Serían 0.4. Bueno, en este caso serían 4. Entonces,
obtenemos 0.4 kilogramos. Y recuerden que los kilogramos son unidades de masa. Por lo tanto, este objeto pesa 0.4 kilogramos o 400 gramos. Muy bien, chicos, cuando en un problema nos piden que calculemos la fuerza, por lo regular nos van a dar dos datos. Nos van a decir cuál es la aceleración y cuál es la masa de dicho objeto. En este caso nos dicen que un objeto tiene una masa de 85 kilogramos y acelera a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Nos preguntan entonces cuál es la fuerza. Para esto debemos recordar que tapamos a la fuerza en nuestro triangulito y por lo tanto fuerza es igual a la aceleración multiplicado por la masa. Aquí ya lo puse yo de esa manera, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. La masa es de 85 kilogramos y la aceleración es de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es simplemente poner 20 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicarlo por 85 kilogramos. 20 por 85, vamos a poner 20 por 85. Sería 0, 0, 2 por 5, 10, 0 llevamos 1, 2 por 8, 16 y 1, 17. Son 0, 0, 1700. Entonces esto es igual a 1700 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Voy a borrar esto. Son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1700 newtons. Y esa es la manera en cómo nosotros calculamos la fuerza que se le aplicó a un objeto que comenzó a acelerar. Muy bien, chicos. Ahora, ustedes probablemente utilicen el concepto de peso de manera equivocada. Cuando nosotros vamos al médico, nos subimos a la báscula, nos dicen, ay, ¿cuánto pesaste? En realidad lo que estamos midiendo no es nuestro peso, lo que estamos midiendo es nuestra masa. Yo ahorita les voy a enseñar cómo van a medir su peso realmente. Muy bien, hace un momento les decía yo que probablemente el concepto de peso que ustedes tengan sea erróneo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros nos subimos a una báscula decimos, peso 50, 60, 70, 80 kilogramos, lo que sea. Cuando en realidad lo que están midiendo no es su peso, lo que están midiendo es su masa. Por eso desde hace rato que ustedes vieron que la masa está dada en kilogramos y lo vamos a seguir utilizando. Yo les decía además que vamos a ver la manera correcta de que puedan ustedes sacar su peso en realidad. Lo primero que ustedes deben saber es que el peso no está dado en kilogramos, el peso está dado en newtons porque el peso es una fuerza. El peso no es otra cosa que la masa multiplicada por la gravedad, la aceleración de la gravedad, la cual tiene una magnitud de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta gravedad es una aceleración, ¿ok? No vayan a confundirla con otra cosa. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es la gravedad y es una aceleración. Ustedes recuerdan que para sacar la fuerza es necesario multiplicar a la masa por la aceleración. Por lo tanto, para sacar al peso, que es un tipo de fuerza, lo que tenemos que hacer es multiplicar a la masa por la aceleración de la gravedad, que en este caso es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tengo un pequeño problema. Dice, un objeto tiene una masa de 90 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Si nosotros recordamos, el peso es una fuerza, lo vamos a poner como peso, es igual a la masa multiplicada por la gravedad. La masa me están diciendo que es igual a 90 kilogramos. Mientras que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente realizar la multiplicación. Por lo tanto, el peso es igual a, perdón, aquí olvidé poner, era 90. Es igual a 90 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a multiplicar 9.8 por 90.
8 por 0 es a 0, 8 por 9 es a 72. 9 por 0 es a 0, 9 por 9 es a 81. Hacemos la suma, 0, 2, 8, 8. Entonces, esto es igual a, lo voy a poner por acá abajo, peso es igual a 882. Y cuando tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto va a ser igual a newtons. Tenemos 882 newtons. Esa es nuestra respuesta correcta. Entonces, recuerden, el peso no es la masa, no son los kilogramos. Para poder obtener el peso real, tenemos que multiplicar esos kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y el peso se va a dar, las unidades son los newtons. Recuerden eso.